Cuando las nubes de polvo y humo acre finalmente se disiparon, la multitud reunida fue testigo de una vista sorprendente que desafiaba la gravedad. Los pies de Miao Renxion ya no tocaban el pavimento, colgando inútilmente en el aire. La voz de Lu Zeng cortó el silencio atónito, sonando inquietantemente fría y afilada. ¿Qué intentabas lograr exactamente con esa patética exhibición? ¿Cuál era tu plan aquí? En ese momento, Miao Renxion había sido izado a lo alto por Lu Zeng, quien agarraba el cuello del hombre con una sola mano de hierro como si no pesara nada en absoluto. ¿Aún pretendes obstruir mi camino? ¿De verdad crees que puedes seguir actuando como un delincuente común en estos terrenos? Y ya que estamos, ¿quién diablos eres tú? Miao Renxion, que se había comportado como un matón de patio de recreo momentos antes, ahora jadeaba por aire, con su rostro tornándose de un púrpura amoratado bajo el agarre implacable de Lu Zeng. Con un repentino y violento movimiento, Lu Zeng lo desechó como basura común. Miao Renxion cayó hacia atrás, su rostro raspando dolorosamente contra el concreto durante varios metros. Sus secuaces se quedaron congelados en su lugar, con la boca abierta en una incredulidad total y paralizada. Corrieron hacia adelante frenéticamente, con sus voces temblando con una mezcla de pánico y confusión. Jefe. Jefe, háblenos. Miao Renxion, ¿estás bien? Se cernieron sobre su forma postrada, pero a medida que pasaban los segundos sin una sola palabra de respuesta, sus gritos se volvieron desesperados. Jefe, despierta. Oh dioses, que alguien llame a un médico. Los estudiantes cercanos observaron toda la escena con una intensidad de ojos muy abiertos, totalmente paralizados por la pura dominación de la exhibición. Sus ojos permanecieron fijos en la figura del estudiante de primer año que se alejaba, sus expresiones una mezcla compleja de shock, asombro y una creciente reverencia. Había una sensación eléctrica y palpable en el aire de que acababan de ser testigos de un cambio tectónico en la jerarquía de la universidad, el nacimiento inconfundible y aterrador de una nueva leyenda. Lu Zeng permaneció como la imagen absoluta de la indiferencia estoica, simplemente recogiendo su equipaje y continuando su caminata hacia los dormitorios como si nada notable hubiera ocurrido. Lin Ce, sin embargo, no pudo contener su risa triunfante, con el pecho hinchado de orgullo. ¡Ja! ¿Ven eso? Esa es la verdadera y pura fuerza del hermano Zeng. A partir de hoy, todos en la séptima Universidad del Santo Marcial deben entender una cosa: hemos entrado oficialmente en la era de Lu Zeng. La chica de cabello rojo y su círculo de amigos estallaron en vítores frenéticos y agudos, con sus rostros encendidos por la emoción del momento. Exacto. Lu Zeng es sin duda el estudiante de primer año más fuerte en toda la historia de nuestra escuela. Eso fue más que asombroso. El entusiasmo fue contagioso, extendiéndose por la multitud como un incendio forestal. Lo has logrado. Eres verdaderamente el salvador de la séptima Universidad del Santo Marcial. La posición de Miao Renxion en el ranking de los 7 santos es una broma comparada con esto, ni siquiera es lo suficientemente bueno para atar las botas de Lu Zeng, gritó un estudiante, mientras otro añadía: Lu Zeng es simplemente invencible. Hace que el combate de alto nivel parezca un juego de niños. Un estudiante en particular incluso presumió con un extraño sentido de orgullo: a mí también me dio una paliza Lu Zeng una vez. Ahora soy igual que Miao Renxion. Jaja. Observando el mar de estudiantes coreando su nombre, Lu Zeng reflexionó que tal vez este reconocimiento público, esta validación colectiva del propio poder, era una chispa vital de motivación en el arduo camino de las artes marciales. Chen Jixuan, quien ocupaba el prestigioso tercer puesto en el ranking de los 7 santos, solo pudo dejar escapar un largo y humilde suspiro de asombro. ¿El ranking de los 7 santos? ¿El ranking senior? Me temo que incluso esos títulos elevados no son suficientes para contener a un titán como Lu Zeng. Mientras tanto, el vicedirector observaba a la multitud jubilosa desde la distancia y murmuraba para sí mismo: un joven apuesto, vagando libre y sin cargas, contemplando las grandes vistas de nuestra universidad. Dejen que se regocijen en esta gloria por un tiempo. No muy lejos, otro individuo permanecía paralizado, con el sudor cayendo por su rostro como lluvia de verano. Maldita sea, nunca esperé tropezar con un desastre tan monumental hoy.
El récord de la torre de la séptima Universidad del Santo Marcial, realmente destrozado por un simple estudiante de primer año, murmuró el senior, con los ojos moviéndose nerviosamente mientras se sujetaba las rodillas. Yan, vayamos rápido a buscar a tu compañero de clase, presentemos nuestros respetos y salgamos de aquí inmediatamente. Esta gente parece estar en un subidón colectivo, es demasiado peligroso quedarse. Si se emocionan más, podrían decidir enseñarnos una lección de la que no sobreviviremos. Mirando hacia el centro de la multitud con una expresión suave y complicada, Yan respondió, no hay necesidad de eso. Ya lo he encontrado. Se quedó allí en un pesado silencio, con su mirada fija intensamente en la espalda de Lucen que se alejaba, sus ojos transmitiendo una profundidad de emoción que no se atrevía a expresar con palabras. El senior fue pillado completamente desprevenido, con las cejas disparándose en una profunda sorpresa. ¿Ya lo encontraste? Espera, ¿no querrás decirme que la persona que has estado buscando todo este tiempo es en realidad Lucen? Independientemente de las persistentes preguntas del senior y su tono de incredulidad, Yan simplemente le dio la espalda y comenzó a alejarse, sin ofrecer más explicaciones. Observando a Lucen siendo rodeado por estudiantes desesperados por autógrafos y fotos, tratado como una estrella celestial descendida a la tierra, el senior se giró hacia Yan con una mueca burlona y amarga. De ninguna manera. No me había dado cuenta de que fueras tan superficial y vanidosa, Yan. Jaja. Herida por la excesiva crueldad de sus palabras, Yan finalmente se detuvo. Tienes razón, dijo con una honestidad tranquila y demoledora. Él es, de hecho, extraordinariamente sobresaliente. Mis esperanzas no eran más que presuntuosas. Con esa última palabra, se alejó entre la multitud, dejándolo solo. El senior se lanzó hacia adelante, agarrando la muñeca de Yan con un firme y no deseado apretón. No seas así, Yan. ¿Sabes lo que quise decir? Solo créeme, ¿de acuerdo? No fue mi intención. Yan retiró su mano con fuerza, con sus ojos destellando una ira poco común. Señor, estoy genuinamente agradecida de que me haya acompañado aquí para encontrar a mi amigo, pero debo insistir en que mantenga una conducta adecuada. Por favor, cuide su comportamiento y sus palabras. El senior, malinterpretando completamente sus límites, soltó una carcajada ruidosa e inconsciente. Oye, ¿por qué te pones tan formal? En ese momento, el rostro redondo y sudoroso de Lince apareció sobre el hombro del senior, susurrando una advertencia fría directamente en su oído. ¿Estás sordo, o simplemente eres notablemente estúpido?, siseó el gordito. La señorita te dijo que la soltaras. ¿No la escuchaste? Antes de que el senior pudiera reaccionar, Lince estiró la mano y pellizcó viciosamente la oreja del hombre. ¡Ay! ¡Ay! Suéltame. Maldita sea, ¿qué crees que estás haciendo? La expresión de Lince se oscureció mientras apretaba los dientes. ¿Realmente tienes las agallas de ponerle una mano encima a la novia del hermano Zeng? Déjame mostrarte exactamente lo que voy a hacer, gruñó Lince, retorciendo la oreja con tanta fuerza que el senior sintió que podría desprenderse. Su rostro se contorsionó en una máscara de agonía. Ha pasado un tiempo desde que tuve un buen entrenamiento, y mis nudillos se sienten un poco inquietos. Lince aprovechó la oportunidad para propinarle una paliza completa. El senior no pudo hacer más que encogerse en una bola y suplicar misericordia. Piedad. Por favor. Me equivoqué. Cuando Lince finalmente se detuvo, el senior quedó tirado en la tierra, con el rostro magullado e hinchado al tamaño de un huevo de avestruz. Lince miró su propio puño, con una expresión de genuina confusión en su rostro. ¡Qué raro! Ambos estamos aquí rompiendo cráneos, así que ¿por qué no me siento tan dominante como el hermano Zeng?, se preguntó el gordito en voz alta. Luego se volvió hacia Yan, y su rostro se transformó instantáneamente en una sonrisa amistosa y radiante. Tú debes ser Yan, ¿verdad? El hermano Zeng me pidió específicamente que viniera a buscarte. Dijo, espera un momento, iremos a comer juntos más tarde. Él reconoce que eres una amiga cercana suya.
Lince entonces aprovechó la oportunidad para inflar el pecho y presumir. Es broma, él es el jefe, pero te vio en el segundo en que llegaste. Ya sabes cómo es, no es fácil para una estrella escabullirse de una multitud tan masiva. Permíteme escoltar a mi cuñada para dar un pequeño paseo mientras esperamos al hombre del momento, añadió Lince con un guiño travieso. Todo el rostro de Yan Yan se tornó de un tono carmesí intenso ante la mención de cuñada, y su voz se convirtió en una serie de tartamudeos de pánico. Ah, no. Nosotros, nuestra relación no es nada de eso. Mientras tanto, el señor en el suelo logró levantar la cabeza lo suficiente como para golpear la tierra con frustración. Es cierto. Lucen realmente es compañero de clase de Yan Yan. Estoy acabado. Esta vez, he perdido tanto el premio como el orgullo, se lamentó internamente, con el corazón hundido. Si fuera cualquier otro, lucharía por ella, pero ¿cómo puedo competir con un monstruo como Lucen? La escena cambió a la mañana siguiente, dentro de la atmósfera tranquila y digna de la oficina del vicedirector. El vicedirector Zhao Cantai miró al joven al otro lado de su escritorio, con una expresión que era una mezcla compleja de gravedad profesional y asombro persistente. Es verdaderamente un logro monumental, Lucen. Tú, un simple estudiante de primer año, lograste destrozar el récord histórico de nuestra Torre del Santo Marcial en tu primer intento. Claramente tienes un futuro de potencial ilimitado por delante, pero debido a que tu situación es tan única, tan fuera de los parámetros del plan de estudios estándar, estamos tratando esto como un caso especial. Las recompensas específicas de alto nivel por tal hazaña tendrán que ser decididas por el propio Santo Marcial cuando revise los registros. Sin embargo, mientras tanto, tus bonificaciones de créditos académicos estándar por romper un récord de la torre se procesarán de inmediato. Lucen levantó la vista, con un rastro de sorpresa genuina parpadeando en sus ojos. No sabía que había recompensas de crédito solo por entrar en la torre. ¿No lo sabías?, preguntó el vicedirector, inclinándose hacia adelante con una mirada curiosa. En cualquiera de las 7 grandes universidades, a quien establezca un nuevo récord para la Torre del Santo Marcial se le otorga una enorme ganancia inesperada de créditos académicos como incentivo. Es una política universal. Entonces, se le ocurrió un pensamiento y preguntó con los ojos entrecerrados, «Espera, ¿no lo hiciste por los créditos?» Lucen dio una respuesta casual y directa, como si simplemente estuviera discutiendo el clima. Si es posible, señor, me gustaría acumular suficientes créditos para graduarme tan pronto como pueda. El vicedirector quedó momentáneamente atónito en silencio por la pura ambición y el tono natural de la petición. Miró fijamente a Lucen durante un largo momento antes de dejar escapar un suspiro lento y apreciativo. Entiendo. Eres un joven con prisa por encontrar su lugar en el mundo, dijo, asintiendo lentamente. Muy bien. Puedes volver a tus aposentos por ahora. Te notificaré personalmente en el momento en que tengamos más noticias sobre tus recompensas finales. Lucen asintió respetuosamente. Entendido. Gracias por su tiempo, vicedirector. Tan pronto como la puerta se cerró tras Lucen, el vicedirector tomó su teléfono seguro y marcó una extensión corta. ¿Hola? Sí, 1, 2, 3, 4, soy yo. Respecto al asunto que discutimos antes. Creo que deberíamos retrasar el anuncio oficial y la finalización de sus recompensas solo un poco más, continuó. La voz al otro lado de la línea estaba llena de curiosidad, presionándolo apresuradamente para conocer el razonamiento tras tal retraso. El Vice Director giró su silla hacia la ventana, observando la figura solitaria de Lucen mientras se alejaba por el patio del campus. Tengo una fuerte intuición, susurró al receptor. Creo que la actuación de Lucen solo acaba de empezar. Las alturas que podría alcanzar están todavía mucho más allá de nuestra vista actual. Al regresar del edificio de administración, Lucen se encontró con un poco de tiempo libre inusual y tranquilo. Sacó su teléfono inteligente y decidió navegar por el foro interno de la escuela para medir el sentimiento local tras los eventos del día anterior. Fue recibido inmediatamente por un muro de notificaciones de tendencia bajo la sección de «Noticias más candentes» de la Séptima Universidad del Santo Marcial.
La publicación principal se titulaba, La era de Luceng está aquí, prepárate para sentir el miedo de ser dominado. La popularidad de ese único hilo ya había superado los 16 millones de visitas. Debajo había publicaciones tituladas Luceng, la colección definitiva de clips de batalla en ultra alta definición y es apropiado que los estudiantes de primer año trabajen como instructores de gimnasio profesionales. Otros hilos debatían el uso de medicinas para el alistamiento, mientras que la quinta publicación era un caso extraño sobre una gata madre de pecho grande y esterilizada, con buen temperamento buscando un nuevo hogar. Se busca dueño responsable, por orden de llegada, decía la publicación de la gata, enterrada entre el caos y las minucias de la vida estudiantil. Justo debajo había una foto grande y de alta resolución del propio Luceng, con una leyenda en letras heroicas y en negrita, el estudiante de primer año más fuerte en la historia de la séptima Universidad del Santo Marcial. La verdadera gloria regresa a nuestra escuela. Otro hilo planteaba una pregunta provocativa, Miao Renxion ocupa actualmente un puesto alto en los rankings, ¿es lo suficientemente fuerte como para que Luceng lo derrote con una mano? Comentarios de nuestros héroes locales, por favor. Esa publicación en particular había sido moderada y prohibida casi tan pronto como se publicó. Fue rápidamente reemplazada por más fotos de alta calidad de Luceng y titulares cada vez más sensacionalistas. Uno de esos titulares decía, el momento exacto en que Luceng hizo su movimiento, el video completo y sin censura está aquí. Estaba acompañado por citas atribuidas a su filosofía, quitar la fuerza nunca ha sido un derecho que poseas, y huir nunca ha sido mi forma de hacer las cosas. Las especulaciones abundaban en los comentarios, ¿a qué distancia está Luceng de convertirse en un verdadero gran maestro? Algunos lo llamaban una anomalía histórica única en la vida, un estudiante que potencialmente alcanzaría el estatus de gran maestro mientras aún estaba en la universidad. Debajo de las publicaciones sobre Luceng, un desplazamiento interminable de expresiones y comentarios acalorados del cuerpo estudiantil reflejaba su obsesión. Un estudiante varón incluso había iniciado una transmisión en vivo, riendo con una alegría desenfrenada y contagiosa. A partir de este día, nosotros en la séptima Universidad del Santo Marcial finalmente podemos caminar con el pecho erguido. No más sentirnos como ciudadanos de segunda clase comparados con las otras escuelas. Luceng es simplemente demasiado asombroso. Otro estudiante estaba en un estado de total incredulidad. Es mágico, hermanos. El toque de corneta del contraataque ha sonado. Mañana, vayamos nosotros mismos a patear las torres de las otras escuelas. Mientras tanto, las estudiantes femeninas eran aún más fervientes. ¿Alguien tiene la toma clara de Luceng derrotando a Miao Renxion? La necesito para mi fondo de pantalla. Otra hermana mayor añadió con un guiño, díganle que todas las chicas de segundo año quieren ser las madres de sus hijos genios. Luceng quedó visiblemente desconcertado mientras se desplazaba por el interminable bombardeo de elogios y extrañas propuestas de matrimonio, incapaz de creer la magnitud del caos digital que había causado. Dio varios sorbos lentos de agua para calmar sus nervios, murmurando para sí mismo con asombro, como era de esperar de las practicantes de artes marciales, sus palabras y acciones son ciertamente audaces. Dejando el teléfono, Luceng centró su atención en Yan Yan, que había llegado temprano y estaba esperando pacientemente a su lado. Mis disculpas por hacerte esperar y por haber tenido que presenciar un espectáculo tan vergonzoso, dijo. Realmente no esperaba que el cuerpo estudiantil reaccionara con tanta intensidad hoy. Ella inmediatamente levantó las manos y ofreció una sonrisa linda y nerviosa. No, de verdad está bien. Estás increíblemente ocupado y tus logros son verdaderamente brillantes. Es natural que la gente te admire tanto. Hubo un silencio largo y pesado entre ellos mientras Yan Yan jugueteaba con sus mangas. Parecía luchar con un conflicto interno, abriendo y cerrando la boca mientras tartamudeaba sus pensamientos durante lo que pareció una eternidad. Estaría bien si viniera a buscarte más tarde, soltó finalmente. Luceng, a mitad de un sorbo, se detuvo con sorpresa genuina. ¿Pasa algo? ¿Necesitabas ayuda con algo?, preguntó, con la voz algo apagada. Para él, estas cosas eran en realidad asuntos pequeños,
como había notado, un camino sin obstáculos reales sería demasiado aburrido de recorrer. Lucent miró hacia el horizonte distante, con una sonrisa tranquila y confiada en sus labios mientras contemplaba los desafíos que aún estaban por venir. Mientras tanto, la escena se trasladó a la enorme cafetería de la Cuarta Universidad del Santo Marcial. Miao Renxion, habiendo sido profundamente humillado y físicamente agotado por su encuentro con Lucent, sentía un hambre voraz y punzante. Estaba en el mostrador, señalando frenéticamente varios artículos del menú. Quiero esto, la porción doble de esto y aquello. Pidió tal montaña de comida que el camarero se quedó paralizado en un estado de shock. Después de un ajetreo frenético en la cocina, el personal logró completar el enorme pedido. La mesa de Miao Renxion pronto crujió bajo el peso de todo, pilas de huevos, cerdo estofado, muslos de pollo frito y enormes filetes de carne de alta calidad. Mientras Miao Renxion comenzaba a meterse comida en la boca con intensidad desesperada, los estudiantes de alrededor se dieron cuenta y empezaron a susurrar venenosamente. Miren, ahí está Miao Renxion. Oí que fue a la séptima universidad para desafiar la torre y fracasó miserablemente. Un estudiante varón añadió con una mueca de desdén, exacto. Se dice que fue apaleado hasta perder el sentido por un simple estudiante de primer año. Dicen que lo levantaron y lo estrangularon como a un pollo común. Una estudiante cercana sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¡Oh dioses! ¿Es eso cierto? ¿Puede un estudiante de primer año ser realmente así de monstruoso? Se supone que Miao Renxion no es alguien a quien se pueda pisotear así como así. Quizá todo eso de genio era mentira, se burló otro en voz alta. Probablemente se derrumbó antes de que la pelea empezara. Imagina tener la osadía de causar problemas sin la fuerza para respaldarlo. Es justo que le dieran una paliza. ¿Pero ser pulverizado por un novato? Ha deshonrado él solo a toda la Cuarta Universidad del Santo Marcial. No tiene remedio. Las burlas se hicieron más fuertes, alguien lo llamó un caso típico de cobarde que finge una lesión para salvar la cara y no se atreve a decir ni una sola palabra en su defensa. Al escuchar las palabras afiladas y crueles que flotaban por la cafetería, Miao Renxion sintió un pitido agudo en los oídos. Se susurró a sí mismo, cálmate. Tienes que mantener la calma. Apretaba los dientes y se preparaba, tratando de mantener la compostura y seguir comiendo a pesar de la humillación. Aguántalo, solo aguántalo, pensó fervientemente. No puedo dejar que estos idiotas sin cerebro afecten mi humor. Solo concéntrate en la comida. Pero las risas de las otras mesas solo se intensificaron. Un estudiante soltó una carcajada estruendosa y cordial. Jaja. ¿Y lo mejor de todo? Oí que Miao Renxion se asustó tanto al quedar inconsciente por ese novato que en realidad se orinó en los pantalones. Dijeron que sus pantalones estaban mojados y apestaban. ¡Qué patético y vergonzoso! Jaja. El estudiante rubio solo había logrado un par de carcajadas antes de que su mundo se viera repentinamente alterado. Con un choque violento, su bandeja de comida fue barrida de la mesa y enviada estrepitosamente al suelo. Antes de que pudiera siquiera gritar, fue alzado hacia arriba, el puño de Miao Renxion arrugando su cuello mientras el deshonrado genio lo acercaba a centímetros de su cara. Los ojos de Miao Renxion estaban inyectados en sangre, ardiendo con una furia aterradora y desquiciada. Soltó un rugido gutural que sacudió las paredes mismas de la cafetería. Te estoy diciendo ahora mismo que no me oriné en los pantalones. Voy a declarar esto una vez más para que conste, no perdí el control de mi vejiga. Anteriormente, Miao Renxion había logrado evitar que hubiera testigos cuando sufrió esa humillación particular, pero las tornas habían cambiado. Esta vez, era el joven rubio ante el quien parecía al borde de un colapso patético. Petrificado por el rugido visceral y gutural que surgió de Miao Renxion, la tez del chico cambió a un tono enfermizo de esmeralda. El sudor frío caía por su rostro como un aguacero de verano, su terror manifestándose en un flujo frenético de lágrimas silenciosas. Los estudiantes de alrededor estaban presos de una tensión palpable, con sus frentes húmedas de sudor mientras permanecían paralizados por la pura intensidad de la confrontación.
De repente, una voz cortó el denso silencio, cantando 3 palabras provocativas: Miao Renxion. Miao Renxion. Hirviendo ya con una rabia volátil, el guerrero ni siquiera se molestó en mirar atrás. ¿Quieres contribuir a este ruido?, bramó, con la voz cargada de malicia. Te daré una paliza antes de que puedas terminar de respirar. Pero el grito volvió a sonar: Miao Renxion. Empujado más allá del límite de la cordura, giró hacia la fuente, lanzando un puño con una velocidad tan feroz que parecía que pretendía romper el mismísimo firmamento. ¡Qué hijo de! Vete a morir, rugió, canalizando cada gramo de su fuerza explosiva en un golpe que llevaba el peso de una montaña cayendo. Sin embargo, a mitad de camino, su impulso devastador fue detenido abruptamente. Una mano masiva, como de hierro, se cerró sobre su puño, neutralizando la energía cinética con una precisión absoluta y aterradora. Atónito de que alguien poseyera la fuerza bruta para detener un golpe lanzado a plena capacidad, la mirada de Miao Renxion viajó hacia arriba. Su bravuconería se evaporó instantáneamente, reemplazada por un sudor frío y empapado. Su mandíbula tembló, y apenas pudo forzar las palabras a través de su garganta apretada. Eres tú. ¿A quién más esperabas? Lu Zeng estaba sentado casualmente en la mesa justo detrás de él, su agarre con una sola mano sobre el ataque permaneciendo inquebrantable. Lanzó una mirada despectiva hacia Miao Renxion, su voz destilando una autoridad calmada y peligrosa. Miao Renxion, ¿tu crianza se saltó el capítulo sobre modales básicos? Esta es la segunda vez que te falta decoro en mi presencia. Con una gracia fluida y depredadora, Lu Zeng se puso de pie, estirando la mano para palmear el hombro de Miao Renxion con una pesada y ominosa familiaridad. He venido con un propósito simple: desafiar la torre de vuestra estimada academia. Ya sabes cómo es, la escalada estándar de la torre. Lu Zeng mantuvo una sonrisa delgada y afilada como una navaja que no llegaba a sus ojos. Simplemente me crucé contigo aquí, así que considera esto como tu aviso oficial. No tienes ningún problema con eso, ¿verdad? Al oír la voz de Lu Zeng, Miao Renxion comenzó a vibrar como una hoja seca en un vendaval. Mostró los dientes en una imitación grotesca y forzada de una sonrisa, con la cabeza asintiendo frenéticamente en una desesperada muestra de sumisión. Hermano Zeng, ningún problema. Ninguno en absoluto. Por favor, proceda como desee. En el momento en que las palabras salieron de su boca, Lu Zeng dio un movimiento despectivo con su muñeca. La fuerza física envió a Miao Renxion volando por el aire como un pájaro sin alas atrapado en un ciclón. Hubo un golpe sordo y nauseabundo mientras realizaba un familiar aterrizaje de bruces contra la tierra. Después de un silencio largo y agonizante, luchó para sentarse, sujetándose el cráneo mientras todo su cuerpo temblaba. El trauma psicológico de su derrota anterior era una herida fresca y sangrante en su mente. Los otros representantes de la Universidad del Santo Marcial número 4 observaron la escena con un temor creciente. Uno intentó analizar lógicamente la escala de poder, pero el resto estaba simplemente petrificado, con la boca abierta en una muda incredulidad. Esta era una desviación de la realidad que no podían comprender. Miao Renxion no es un debilucho que podamos ignorar. Es nuestro mejor estudiante senior, ocupando la 6ª posición en la prestigiosa lista de los 7 santos, susurró un estudiante, con la voz quebrada. ¿Quién es ese monstruo? Manejó a Miao Renxion como si no fuera más que un simple polluelo de granja. Cerca de allí, Miao Renxion seguía hecho un ovillo, su voz tartamudeante apenas audible a través de sus temblores. Él es Lu Zeng. La comprensión golpeó a los estudiantes de la Universidad del Santo Marcial número 4 como un golpe físico, sus expresiones contorsionándose en máscaras de puro shock al mencionar ese nombre. ¿Qué acabas de decir? ¿Ese es Lu Zeng? El nombre se propagó entre la multitud como un contagio. ¿El Lu Zeng? Miao Renxion, ¿estás absolutamente seguro? Muévanse. Movilicen a todos inmediatamente. Lu Zeng de la Universidad del Santo Marcial número 7 ha llegado para desafiar nuestra torre. Necesitamos al top 10 aquí ahora mismo, chilló una estudiante, con su voz subiendo de tono por el pánico. ¿Conseguir qué? Míralo.
Miao Renxion parecía al borde de un colapso neurológico total. Estaba allí sentado, flácido y desprovisto de cualquier espíritu marcial, pareciendo para todo el mundo una codorniz aterrorizada, demasiado paralizada por el miedo incluso para respirar fuerte, y mucho menos para ofrecer una defensa. De repente, una voz resonante y estruendosa tronó desde la parte trasera de la reunión. Solo porque Miao Renxion posea el hígado cobarde de un ratón no significa que el resto de esta universidad se rompa tan fácilmente. Quien hablaba era una chica que empuñaba un látigo largo y malvado, acompañada por un joven sombrío que cargaba una hoja masiva de grado pesado. Golpeando su látigo contra el pavimento con un chasquido como un disparo, entornó los ojos. Realmente deseo ver qué clase de monstruo mitológico piensa que puede reducirnos a una colección de ruinas balbuceantes. Pasó la lengua por el borde de su látigo, con sus ojos brillando con una sed depredadora de combate. El cuerpo estudiantil los reconoció al instante, y su esperanza surgió. Son Yang Hinglan, segunda en el ranking senior, y Fang Metong, nuestra potencia en el tercer puesto. La multitud comenzó a rugir en desafío. Así es. Miao Renxion es solo un nombre, él no define la fuerza de la Universidad del Santo Marcial número 4. Su moral destrozada se reavivó instantáneamente en un fuego abrasador. Protejan la torre. Defiendan nuestro honor. Destruyan a Lu Zeng. Muéstrenle el precio de su arrogancia. La multitud se preparó para abalanzarse, pero su impulso murió instantáneamente al mirar los monitores digitales de clasificación. Sus ojos se agrandaron y su aliento colectivo se cortó en sus gargantas al ver los datos actualizados. Es imposible. Lu Zeng ya figura como el número 1. Un jadeo colectivo de horror llenó el aire. El piso 28. Ya lo ha despejado. La torre de la Universidad del Santo Marcial número 4 ha sido totalmente derribada en un tiempo récord. La escena cambió abruptamente a las salas del Consejo Estudiantil de la Universidad del Santo Marcial número 5, donde la atmósfera estaba cargada con la tensión de una cumbre de emergencia. Las parpadeantes pantallas holográficas proyectaban una luz fría sobre los rostros sombríos de los miembros del Consejo. Una imagen de alta resolución de Lu Zeng se proyectó en el centro de la habitación. Antes de que el consejo pudiera siquiera comenzar su deliberación, Tan Sonju habló, con su voz cargada de una lúgubre comprensión. Una anomalía absoluta se ha manifestado entre los estudiantes de primer año de la Universidad del Santo Marcial número 7. Es un fenómeno de la naturaleza, una desviación de toda lógica marcial conocida. Como probablemente habrán deducido por los informes, su nombre es Lu Zeng. Él es la estrella general Kimin de este año del Distrito Este, y ostenta el título de campeón marcial de la ceremonia del Dragón de la Ascensión. Según se informa, aplastó al estudiante de primer año mejor clasificado en su primer día de inscripción. El detallado informe de Tan Sonju fue cortado tajantemente por una chica cuya paciencia claramente se había evaporado. Tan Sonju, basta de preámbulos y lecciones de historia. Deja de andarte con rodeos y dinos cuál debería ser nuestra respuesta táctica. Tan Sonju se veía visiblemente agotado, rascándose la cabeza en un gesto de absoluta impotencia. ¿Qué puedo sugerir? En el lapso de una sola tarde, Lu Zeng ha destrozado los récords de 2 torres principales. Su reputación como Rey Demonio se está extendiendo como un incendio forestal por las 7 universidades del Santo Marcial. Todo el mundo está luchando por encontrar contramedidas, porque ya no es una cuestión de si Lu Zeng vendrá por nuestra torre a continuación. De repente, un coro de gritos horrorizados estalló en el pasillo. Se acabó. Está aquí. Lu Zeng ha llegado. Los miembros del consejo se quedaron helados en sus asientos, con sus complexiones tornándose de un tono gris enfermizo. Lu Zeng entró en la habitación, con su energía espiritual irradiando hacia afuera en olas frías y opresivas, sus ojos como fragmentos de hielo glacial. Miró alrededor de la habitación y preguntó con una confianza aterradora, ¿qué pasa? ¿Es que no voy a recibir una bienvenida adecuada? Tras su llegada a la Universidad del Santo Marcial número 5, el cuerpo estudiantil cayó en un estado de luto. Algunos gemían desesperados, mientras otros apretaban los dientes con tanta fuerza que crujían, con sus cuerpos empapados por el sudor de un estrés puro y absoluto. No,
Esto no puede estar pasando. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué ahora? Sus lamentaciones fueron en vano. En lo que pareció un simple latido, Lucen ya había terminado su desmantelamiento sistemático de la torre de la Universidad del Santo Marcial número 5. Salió de la estructura con un paso calmado y firme, pasando por encima de las filas de estudiantes que lloraban y colapsaban, esparcidos por el suelo como hojas caídas. Todo ha terminado. Nuestro legado, nuestra torre, se acabó. Mientras tanto, Lucen estaba sumido en una profunda reflexión interna. La quinta torre del Santo Marcial ya está completa, reflexionó. El impulso de romper dos torres en una sucesión tan rápida durante estas últimas 48 horas ha sido inmensamente gratificante. No solo he templado mi voluntad de gran maestro por partida doble, sino que mi energía espiritual ha aumentado significativamente, eclipsando finalmente el umbral del nivel 6. En ese momento, era una visión de majestad destructiva, rodeado por llamas de ámbar translúcido que parecían listas para incinerar el mundo mismo a su alrededor. Lucen continuó su silenciosa contemplación, con la mirada fija y decidida. Bajo esta intensa presión autoimpuesta, las 10 perfecciones de las artes marciales habían pasado suavemente a su segunda etapa de evolución. Enfocó su energía espiritual en la palma de su mano, donde el poder se condensaba con un brillo prismático y deslumbrante. Reflexionó sobre las profundidades de su oficio, condensación de poder, la capacidad de localizar la ubicación exacta de un oponente, liberación explosiva, la comprensión innata de las debilidades estructurales y la precisión quirúrgica de su control. Estaba empezando a captar los sutiles matices de la realidad, incluso prediciendo ataques antes de que fueran concebidos. Esta sensación de omnipotencia impecable se volvía más clara con cada segundo que pasaba. Al entrar en este segundo estado, sintió la tenue e intoxicante ilusión de un dios ascendiendo a una cumbre celestial. Puede que fuera una ilusión por ahora, pero sabía que mientras mantuviera este rumbo, un día se convertiría verdaderamente en un dios de las artes marciales. Los pensamientos de Lucen eran tan afilados como una hoja fría, su energía espiritual ámbar pulsaba con un brillo intenso y rítmico en la entrada de la Universidad del Santo Marcial número 5. Allí, Lince ya estaba esperando con el aliento contenido. Cuando divisó a Lucen emergiendo con una mano metida casualmente en el bolsillo, la viva imagen del poder sereno, Lince comenzó a agitar los brazos con una emoción frenética y desenfrenada. Hermano Zeng. Hermano Zeng, estoy aquí. Justo aquí. El rostro de Lince estaba dividido por una enorme y triunfante sonrisa. Una enorme felicitación para ti, hermano Zeng, por derribar otra torre sin esfuerzo. Dime, ¿qué institución marcial es la siguiente en tu lista de conquistas? Lucen dirigió una mirada significativa e inescrutable hacia Lince antes de responder con frialdad, el día aún es joven. Consígueme un vehículo, nos dirigimos a la Universidad del Santo Marcial número 6. Al escuchar esto, el entusiasmo de Lince alcanzó un punto febril. Apretó los puños, con su voz retumbando de orgullo. Ningún problema. Considéralo hecho. Lince entendía perfectamente el impulso implacable de Lucen y ya había actuado con una previsión increíble. Había orquestado la logística con mucha antelación, sin dejar nada al azar. Hermano Zeng, solo eche un vistazo a esto. Incluso Lucen se quedó momentáneamente desconcertado por la magnitud de los preparativos de Lince. Extendiéndose ante ellos había una verdadera armada de taxis, docenas de ellos, todos reservados con antelación por Lince y esperando en una línea perfectamente recta. Al ver esta cola interminable de vehículos amarillos, Lucen se quedó momentáneamente sin palabras, su habitual estoicismo flaqueó mientras luchaba por encontrar palabras para lo absurdo de la escena. Este hermano pequeño suyo estaba demostrando ser aterradoramente capaz. Sin perder un segundo, Lince se apresuró a conducir a Lucen al coche de cabeza. Hermano Zeng, por favor, entre rápido. No debemos dejar que este impulso perfecto se desperdicie. En este punto, Lucen aún lucía una expresión ligeramente aturdida, como si todavía estuviera procesando la pura eficiencia logística de su compañero. Los otros jóvenes estudiantes reunidos allí se contagiaron de la energía del momento. Entren. Todos, tomen un taxi.
Estamos siguiendo a Lu Zeng al siguiente desafío de la torre. El aire vibraba con sus gritos. El hermano Zeng se pone en marcha. Rápido, no dejen que se escapen. Conductor, pise a fondo. Necesitamos estar justo detrás de ellos. El conductor principal, viendo el enorme convoy de taxis formándose en su espejo retrovisor, miró hacia atrás a sus pasajeros con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Oigan, chicos, ¿qué está pasando? ¿Acaso su escuela está organizando algún tipo de excursión grupal masiva? El estudiante varón en el asiento trasero respondió con un fervor que rozaba el celo religioso: no, señor. Vamos a presenciar el nacimiento de un imperio. El conductor se quedó allí, totalmente estupefacto, incapaz de analizar la gravedad de las palabras del joven o el extraño peso histórico que conllevaban. La escena cambió a las grandes puertas principales de la Universidad del Santo Marcial número 6. El cuerpo estudiantil allí ya había recibido noticias de la senda de guerra de Lu Zeng a través de las otras escuelas. Se reunieron en grupos, señalando hacia la carretera y susurrando en tonos bajos y conmocionados. Está aquí. Los informes eran ciertos. Realmente está aquí. El taxi de cabeza se detuvo suavemente y Lu Zeng bajó al pavimento. Lu Zeng ha llegado, todos. El joven se movió con una gracia pausada y deliberada mientras abría la puerta del coche, su expresión tan fría e ilegible como una noche de invierno. Lu Zeng lideraba la procesión, una vanguardia de un solo hombre. Detrás de él, los estudiantes de la Universidad del Santo Marcial número 7 lo seguían como un ejército leal, sus vítores resonando por las calles. Al observar el aura abrumadora y sofocante de Lu Zeng y el gran número de seguidores tras de él, los estudiantes de la Universidad del Santo Marcial número 6 solo pudieron fruncir el ceño, con sus rostros contorsionados en una sombría anticipación por la tormenta que se avecinaba. Cielos, esto no es solo un desafío. Esta aura es prácticamente la gran procesión de un señor demonio. ¿Qué se supone que hagamos contra eso? De repente, una figura alta e imponente emergió de la multitud para confrontar a Lu Zeng de frente. Los estudiantes de la número 7 lo reconocieron de inmediato. Miren. ¿Es Zeng Kong, el mejor senior de su ranking? Sí, es realmente él. Menos mal. Zeng Kong finalmente ha dado un paso al frente para bloquear el camino de Lu Zeng. Shen Kong estaba con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, su rostro como una máscara de escarcha arrogante. Lu Zeng, comenzó, asumo que has venido aquí para patear nuestra torre también, ¿verdad? Tu bando pesa 8 colas, mientras que el nuestro pesa 10 cadis, aproximadamente 500 gramos más pesado. Lu Zeng se encontró con su mirada con una indiferencia gélida, su voz plana e inquebrantable. Sí. ¿Y a ti qué? La naturaleza cortante y despectiva de esas 4 palabras, ¿y a ti qué? Golpeó a Shen Kong como una bofetada en la cara. La expresión de Shen Kong se oscureció al instante, sus dientes rechinando mientras un bufido frío y agudo escapaba de su nariz. ¿Qué pienso? Te diré lo que pienso. Pero entonces, en un giro discordante, Zeng Kong bajó la cabeza, forzando una sonrisa tensa y temerosa en su rostro mientras abría los brazos en un gesto expansivo de invitación. Estoy aquí para liderar personalmente el camino para ti. Por aquí, por favor. Después de ti. Shen Kong incluso fue tan lejos como para ofrecer un recordatorio servicial y cortés. Nuestro campus es bastante extenso y complejo. Por favor, mantente cerca para que no termines perdiéndote. Lu Zeng, presenciando la transformación a la velocidad del rayo de Zeng Kong de guerrero desafiante a guía servil, casi estalla en carcajadas ante lo absurdo. Vaya, pensó. Así que Shen Kong vino todo este camino solo para actuar como mi guía turístico personal. Media hora después, los estudiantes amontonados alrededor del tablero de información soltaron un grito colectivo de incredulidad. Se ha roto. Se ha establecido un nuevo récord. Lu Zeng ha conquistado con éxito la torre. En el tablero oficial de clasificación de la Torre del Santo Marcial para la Universidad del Santo Marcial número 6, los datos se actualizaron en tiempo real. Ocupando el indiscutible primer lugar, Lu Zeng. Resultado final, piso 29.
El grupo de Lince y los estudiantes acompañantes de la Universidad del Santo Marcial número 7 estallaron en una cacofonía de alegría. ¡Felicidades! Increíble trabajo, hermano Zeng. El hermano Zeng es verdaderamente invencible. Esta atmósfera jubilosa contrastaba fuertemente con la escena cercana, donde las lágrimas corrían por el rostro de Shen Kong. ¿Qué otra opción tenía? Sollozaba. Solo podía dejar que pateara la torre. Además, no es como si nuestra escuela fuera la única que entrega su dignidad hoy. En un periodo sorprendentemente corto, los tableros de información de 4 universidades distintas portaban el nombre singular y dominante de Luceng. Sin dejarse intimidar por su racha de victorias, Luceng continuó su implacable viaje de conquista. Avanzó hacia su siguiente destino, la Universidad del Santo Marcial Principal, la cuna original de su tradición marcial. Tal como había sido en la Universidad del Santo Marcial número 6, una enorme multitud de estudiantes seguía la estela de Luceng, con sus voces alzadas en un cántico rítmico y continuo para animar sus ánimos mientras se acercaba a los bastiones finales de fuerza. Ahí está. El rey demonio de la Universidad del Santo Marcial número 7, Luceng. De repente, una aguda sacudida de intuición golpeó a Luceng. Sintió una presencia masiva cargando hacia él desde las alturas. La fuerza descendente creó una violenta onda de choque al impactar, un vendaval localizado que parecía decidido a derribar a todos en las cercanías y destrozar el pavimento. Desde el interior de la densa y arremolinada cortina de polvo y humo, una voz resonante hizo eco. «Oye, muchacho. ¿Tienes siquiera la más mínima idea de dónde estás parado ahora mismo?» Ante la intimidante indagación, Luceng permaneció perfectamente sereno. «He venido a patear la torre», respondió con calma. «¿Cómo podría ignorar mi propio destino?» Cuando el polvo finalmente se disipó, una figura sosteniendo una espada larga y reluciente se hizo visible gradualmente. «Soy Niong Chuan, clasificado segundo en la lista general de los 7 santos, fundador de esta Universidad del Santo Marcial y uno de los primeros santos marciales en nacer en este gran país del dragón. No importa cuánto tiempo pase, la historia no puede ser ignorada por aquellos establecidos más tarde». Niong Chuan fulminó a Luceng con la mirada, con sus ojos rebosantes de una aguda intención asesina. ¿Deseas ascender a los cielos en un solo paso y sacudir los cimientos del mundo? Es una meta ambiciosa, pero si pretendes hacerlo pisoteando el rostro de la Universidad del Santo Marcial. Número 2. Entonces primero debes preguntarle a la espada en mi mano si te otorga su permiso para pasar. Al terminar su declaración, ejecutó un movimiento rápido y poderoso, hundiendo su hoja profundamente en la tierra a sus pies. Bajo la presión concentrada de su voluntad de gran maestro, el suelo bajo ellos comenzó a congelarse instantáneamente, con cristales de hielo recorriendo la superficie. Luceng sintió un breve destello de sorpresa al encontrar sus piernas envueltas en hielo sólido hasta las rodillas, su movimiento físico momentáneamente neutralizado por completo. La voz de Niong Chuan continuó resonando con autoridad. Recibí noticias de que aprobaste el examen de campeón marcial este año. Un dragón naciente con suerte, de hecho. Sin embargo, debes saber que yo alcancé ese mismo honor en mi juventud. Lince y sus compañeros observaban la escena con la boca abierta, paralizados por la sorpresa. Eso es la voluntad de gran maestro de Niong Chuan en acción. Realmente ha tenido éxito en condensar su voluntad de gran maestro. Incluso una manifestación rudimentaria de tal poder significa que ha comenzado verdaderamente a completar su propio camino marcial personal. En 10 años, Niong Chuan ascenderá sin duda al rango de un verdadero gran maestro. Niong Chuan niveló la punta de su hoja hacia la garganta de Luceng. ¿Entiendes ahora finalmente el fundamento profundamente arraigado sobre el cual se construye esta universidad del Dao marcial de larga trayectoria? Luceng miró el hielo, luego regresó a su oponente. ¿Este fundamento del que hablas es la voluntad de gran maestro? Extendió una mano para limpiar calmadamente una mota de polvo perdida de su manga. En esta era actual, ser capaz de condensar tu propia voluntad de gran maestro a una edad tan temprana es verdaderamente una hazaña impresionante, te concedo eso. En ese fugaz latido, un destello agudo y depredador se encendió en las pupilas de Luceng, reflejando la luz fría de un intelecto superior.
Permaneció inquebrantable, y el aire mismo a su alrededor comenzó a vibrar mientras el joven se preparaba para expresar su siguiente y mordaz observación. ¿Pero qué prueba esto exactamente? La voz de Lucen era un estruendo bajo y peligroso. ¿Es esto mera admiración ofrecida de un superior a un subordinado, o una admisión desesperada de derrota? Enfurecido por la flagrante falta de respeto, Nyeong-chon balanceó violentamente su hoja escarchada en un arco amplio y letal. ¿Qué tipo de fachada arrogante estás tratando de mantener?, rugió, con su voz quebrándose de rabia indignada. Te congelaré instantáneamente en un patético bloque de hielo inmóvil en un abrir y cerrar de ojos. Veremos si puedes mantener esa pretensión engreída entonces. Sin inmutarse, Lucen observó la escarcha reptar por el suelo y preguntó con genuina curiosidad, «Nyeong-chon, ¿es este el alcance de tu voluntad del Dao marcial de atributo de hielo?» Recordó la presencia aterradora y de cero absoluto de la demonio de hielo, Monroe, y añadió con desdén, «Este poder tuyo es muy inferior al de ella, carece del alma verdadera del Ártico». Con una mirada repentina y aguda que pareció perforar el mundo físico, el poder espiritual de Lucen estalló en una oleada catastrófica. Era una fuerza incomparablemente densa y sofocante que inundó la arena. Una vez más, la silueta entera de Lucen se vio envuelta en esa imagen familiar y aterradora de llamas de ámbar translúcido, un calor estelar que desafiaba el concepto mismo del invierno. La pura intensidad del aura de Lucen envió una oleada de miedo primario a través de los espectadores. Los estudiantes de las filas delanteras retrocedieron instintivamente, con sus rostros pálidos al sentir que el oxígeno estaba siendo succionado de la estancia. No era solo presión física, era un peso espiritual que hacía temblar sus almas mismas en presencia de un depredador alfa. Incluso Nyeong-chon, el orgullo de su academia, se vio de repente empapado en un sudor frío y viscoso que nada tenía que ver con sus técnicas de hielo. Sus rodillas flaquearon bajo el peso de la presencia de Lucen. Ya no podía mantener una postura firme y se vio obligado a clavar su pesada hoja profundamente en las baldosas agrietadas solo para evitar colapsar en desgracia. Lucen irradiaba una luminiscencia ámbar cegadora, con un calor tan intenso que el aire mismo comenzó a brillar y distorsionarse. La expresión de Nyeong-chon se contorsionó en una máscara de agonía e incredulidad mientras la temperatura se disparaba, y su resolución antes inquebrantable se derretía bajo el brillo solar del joven parado ante él. Canalizó cada gramo de su fuerza restante para resistir el calor invasor, pero era como intentar contener la marea con un puñado de arena. ¿Qué es este poder? Es demasiado caliente, demasiado deslumbrante, jadeó, entrecerrando los ojos contra el resplandor. Nyeong-chon fue golpeado por una comprensión final y horrorosa, su orgullo más grande, su dominio absoluto de hielo, había sido totalmente liquidado, desapareciendo como si nunca hubiera existido. Completamente abrumado y espiritualmente aplastado por la pura dominación de Lucen, Nyeong-chon finalmente colapsó sobre el suelo chamuscado. Lucen pasó por encima de su forma postrada con un paso rítmico y constante, con una sonrisa tenue e inescrutable jugando en sus labios. No confundas esto con una coincidencia o un golpe de suerte, comentó fríamente. Si tú y yo hubiéramos nacido en la misma época, en la misma clase, el rango más alto que podrías esperar alcanzar sería el segundo lugar, siempre bajo mi sombra. Muy por encima de la arena, varias figuras sombreadas observaban la escena desde la oscuridad, con sus voces bajas de asombro. Este joven, de aquí a 5 años, ascenderá sin duda al rango de gran maestro. Posee el porte inconfundible de un futuro santo marcial. La escena cambió abruptamente al interior de alta tecnología del cuartel general del Consejo Estudiantil, donde la atmósfera estaba cargada de incredulidad. El ajetreo habitual había sido reemplazado por un silencio pesado y contemplativo mientras los líderes del cuerpo estudiantil procesaban los informes que llegaban de la torre. Un joven, reclinado en su silla y exhalando una columna de humo de cigarrillo, rompió el silencio. ¿Y bien? ¿Ha entrado oficialmente Lucen ya en la torre de la Universidad del Santo Marcial número 1? Una chica sexy de cabello púrpura consultó su tableta, con su voz tensa por la presión. Lo ha hecho. Y Nyeong-chon no se quedó de brazos cruzados, hizo su movimiento. Desató el poder total y desenfrenado de su voluntad del Dao marcial, pero no fue suficiente ni siquiera para ralentizar a ese monstruo.
El fumador se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Así que utilizó su técnica definitiva para romper récords y aún así no logró detener su progreso. Dime, ¿cuántos movimientos complejos necesitó Lu Zeng para desmantelar a una potencia como Niong Chuan? La chica de cabello púrpura tragó saliva con dificultad, mientras una gota de sudor trazaba un camino por su sien al dar su respuesta con pesar. Medio. Usó exactamente la mitad de un solo movimiento. El joven se sobresaltó visiblemente y el cigarrillo casi se le cae de los labios. ¿Medio movimiento? ¿Qué demonios se supone que significa eso? ¿Le puso la zancadilla? ¿Estornudó? Significa que Lu Zeng solo necesitó revelar una mera pizca de su propia voluntad del Dao marcial, explicó ella, con la voz temblorosa. Antes siquiera de comprometerse con un golpe físico contra Niong Chuan, el puro calor conceptual de su presencia derritió directamente la voluntad de Niong Chuan hasta la nada. Fue una ejecución conceptual. El joven retrocedió como si lo hubieran golpeado, desplomándose finalmente en su silla de cuero. ¿Derritió una voluntad marcial solidificada? Miró fijamente al techo, incapaz siquiera de visualizar el nivel de poder requerido para que la fuerza de voluntad de uno disolviera físicamente la esencia metafísica de un oponente. La habitación quedó en un silencio atónito mientras asimilaban el peso de la revelación. Finalmente, la chica de cabello púrpura miró al líder del consejo y preguntó con un rastro de trepidación, «Jinwan, ¿todavía tenemos la intención de seguir el plan original? ¿Todavía queremos intentar detener su avance?» Jinwan respondió negando con la cabeza de forma frenética y desesperada. ¿Detenerlo? ¿Cómo? ¿Con qué ejército? La brecha entre mi fuerza y la de Niong Chuan es insignificante. Él es el número 1 y yo el número 2. Si Lu Zeng lo derrotó sin siquiera levantar un dedo, mi intervención sería un chiste. No sería más que carne de cañón, o peor, un juguete para su diversión. Olviden el plan. Se acabó. Al escuchar su rendición, la chica apretó el puño hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Maldita sea. Pasé años preparándome para seguir el camino del mejor estudiante bajo el mando del santo marcial Tan Sonyu, con la esperanza de alcanzar el estatus de gran maestro a su sombra. Pero ¿quién podría haber predicho que una anomalía demoníaca como Lu Zeng aparecería de la nada e iniciaría instantáneamente su reinado de dominación? Se lamentó ella, con la voz llena de un amargo resentimiento. Estoy a solo unos pocos meses de graduarme. Si hubiera surgido un poco más tarde, podría haber terminado mi trimestre en paz. Al observar a la chica murmurando para sí misma como perdida en un delirio de qué pasaría si, el miembro del consejo estudiantil interrumpió sus pensamientos en espiral. Deja de soñar despierta. La realidad ya está ante nuestras puertas. Mira las calles, la ciudad está prácticamente cubierta de volantes y boletines digitales. Todos los medios de comunicación gritan sobre el viaje sistemático de patear torres de Lu Zeng. Mira los titulares. Afuera, un transeúnte que sostenía un volante con una imagen de alta resolución de Lu Zeng hablaba con el aliento contenido. Este joven podría ser realmente el próximo santo marcial que se levante para proteger al país Lon. Estamos siendo testigos de cómo se hace historia. La escena se alejó de la caótica realidad de la capital hacia la serena y surrealista extensión del paisaje onírico. Lu Zeng estaba dentro del familiar vacío resplandeciente, llevando el peso de sus experiencias recientes a las profundidades de su subconsciente. Se encontraba ante la enorme interfaz translúcida del sistema de biblioteca futurista, con los dedos sobre los controles brillantes mientras se preparaba para profundizar en los datos que había recolectado de sus batallas recientes y de los recuerdos de los caídos. Sistema, sé que guardas los registros de mis futuros potenciales, murmuró Lu Zeng al avatar etéreo y femenino de la interfaz. Tras escanear las líneas de información en cascada por un momento, ordenó con un tono de tranquila autoridad, abre mi currículum personal. Necesito ver la trayectoria de mi vida en los registros del futuro. Mientras el sistema procesaba las enormes cantidades de datos, los pensamientos de Lu Zeng divagaban. Me pregunto si realmente poseo la capacidad de convertirme en un santo en esta vida, reflexionó. La fama que he ganado en la realidad se siente hueca.
Cada día es un ciclo repetitivo de práctica agotadora, nutrición y descanso. La gente ve el alardeo, pero no ven el camino. Se rascó la cabeza con una sonrisa irónica y autocrítica. En realidad, no es que disfrute del espectáculo. El mundo mismo me está obligando a estos enfrentamientos. Suspiró, con sus ojos reflejando las estrellas del paisaje onírico. Pero no entienden la satisfacción visceral de ello, la sensación de aplastar a un oponente que lo merece, la pura y refrescante claridad de ser innegablemente poderoso. Una sensación de felicidad presumida y silenciosa calentó su pecho mientras el sistema emitía un pitido, y una enorme columna apilada de su información personal y logros futuros se materializó en el aire frente a él, brillando con una suave luz azul. Escaneando el denso texto del panel de información, Lucent murmuró para sí mismo, un artista marcial de grado N, así que eventualmente alcancé el rango de santo marcial. Sin embargo, al viajar sus ojos más abajo en la lista hacia el objetivo final del grado 12, notó con una mueca, todavía estoy a una vasta distancia de la cima de la verdadera divinidad. Echemos un vistazo más de cerca al currículum resumido de este supuesto genio de las artes marciales, de la línea de tiempo futura, susurró, con su interés despertado por los hitos específicos registrados en la base de datos del sistema. El texto se desplazaba, Lucent destrozó cada récord de desafío de torres existente en las 7 prestigiosas universidades del santo marcial de la capital. Reconocido como el líder indiscutible y el talento más prometedor entre el nivel de cuasi gran maestro de su generación. Campeón del Torneo Nacional de Artes Marciales Estudiantiles. Durante un combate crucial, derrotó decisivamente a un combatiente de nivel gran maestro del Salón Marcial del Dao Extremo, haciendo que su fama resonara en toda la capital y más allá. Los ojos de Lucent se agrandaron con sorpresa genuina al leer los detalles específicos. «Realmente quité una vida en la arena en aquel entonces», exclamó. ¿Y la víctima fue un gran maestro del Salón Marcial del Dao Extremo? Ese es un alto oficial protegido por la influencia de un santo marcial. Ciertamente fui audaz. ¿Qué pudo haberme llevado a arriesgar la ira absoluta de un santo marcial solo para ejecutar a un gran maestro?, ponderó Lucent, mientras un sudor frío le picaba la piel al considerar las ramificaciones políticas y marciales de tal acto violento en su futuro. Olvídalo por ahora. Especular sobre motivos que aún no he sentido es un ejercicio inútil. Me ocuparé de ese puente cuando llegue a él. Lucent volvió a centrarse en los datos que se desplazaban. ¿Qué más hay registrado? A los 19 años, se convirtió en el tercer discípulo personal del santo marcial Tan Sonyu. Alcanzó el rango de gran maestro a los 32 años. Avanzó al nivel de santo marcial a los 70, fundando posteriormente el Salón del Santo Marcial. Conocido por la historia como el Santo Marcial Perfecto. Fallecido en el año 457 del calendario debido al agotamiento total del poder mental a la edad de 161 años. Calificación de historia del personaje, 6 estrellas. Autoridad de acceso a recursos, semilla de fuego de 6º nivel. El corazón de Lucent martilleaba contra sus costillas, aplaudió en una rara muestra de entusiasmo exterior. El Santo Marcial Perfecto. Fundador del Salón del Santo Marcial. Jaja. Eso es lo que yo llamo un logro glorioso y que vale la pena, rió, y el sonido resonó por los pasillos digitales del paisaje onírico. Fue la primera vez que sintió un verdadero sentido de parentesco con su yo futuro.